de la Marina Civil y piloto de la Marina Mercante y director de la Escuela de Vela de Navarra. Él es un gran conocedor de la costa francesa, del Cantábrico, de todo el Cantábrico también, de la península ibérica. Lleva muchos años haciendo travesías largas con varias tripulaciones. Y lleva varios años, ya nos explicará él, llevando a cabo largas travesías con distintas tripulaciones, y una de esas travesías es la que nos va a comentar hoy, la llevada a cabo por su embarcación, el Quinto Real, en este año 2017, y es la ruta de los grandes faros, de los faros más importantes. Bueno, pues os dejo con él y él lo explicará mucho mejor. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Estamos en un país, mucha gente lo dice, que vive de espaldas al mar, y entonces cuando ves cualquier signo de interés hacia este tipo de cosas, pues es un estímulo, o sea que yo os lo agradezco muchísimo, ¿no? En principio, bueno, Arantxa a mí me ha presentado muy bien. Yo soy un hombre de tierra adentro, soy navarro, y de una familia que no tiene antecedentes en el mundo del mar. De hecho, mi barco se llama Quinto Real porque mi padre era ingeniero de montes, era forestal, y mi abuelo era guardamayor de Quinto Real, que es un bosque que hay en Navarra, que limita con Francia. Y entonces, un poco digamos, en reconocimiento al esfuerzo que hizo mi padre porque siguiera sus pasos, pues mis barcos se han llamado Quinto Real, ¿no? Bueno, os voy a contar de entrada el viaje que hemos hecho este año, pero como ha dicho Arantxa, yo dirijo una escuela náutica del interior, pero que ya tiene 27 años de historia, y hace ya muchos años que hacemos viajes en verano, y al final esta actividad, que empezó siendo pues un empeño mío, así un poco, pues al final se ha convertido en una de nuestras actividades principales, ¿no? Vais a ver el recorrido que hicimos este año 2017, que yo, así un poco de manera, se iba a decir, un poco modesta, lo nombré la ruta de los grandes faros, porque va recorriendo la costa francesa y especialmente la costa de Bretaña Sur, Bretaña Norte, donde hay, como seguramente sabéis, unos cuantos faros en lugares espectaculares, ¿no? De alguna manera no es más que utilizar un nombre como un hilo conductor y luego tener un pequeño pretexto para ir pasando por determinados lugares, ¿no? Este viaje está organizado, el que hemos hecho este año, por tripulaciones de 5 personas, conmigo 6, en un barco que vamos a ver luego, que es el Quinto Real, que es un barco sencillo, de alguna manera, y cada semana nosotros hacemos un tramo del viaje y la tripulación se renueva en un puerto de intercambio que acordamos. Entonces alquilamos un cochecito para que la gente vaya con las cosas y vamos renovando el viaje, ¿no? Este año hemos cruzado el Canal de la Mancha, como veis, por la parte de Luesán para ir a Falmouth. El año pasado hicimos el mismo viaje, cruzamos 4 veces el Canal de la Mancha, pero este año hemos simplificado un poco, con buena fortuna, porque el tiempo ha sido un poco más difícil y un poco más frío, sobre todo. Recorremos todo el sur, entre comillas, el sur interesante del Reino Unido, y desde la isla de Wight pues, bajamos a Normandía. Recorremos Normandía, eso es la zona del desembarco, lo que estáis viendo ahí. Pasamos por la península de Normandía, Cherburgo, que cambiamos de tripulación, pasamos por las islas anglo-normandas para llegar a Saint-Malo. Esta es una zona muy interesante, luego os lo voy a contar. Y luego ya, recorriendo el norte de Bretaña, pues vamos cubriendo el resto del recorrido. Navegamos mucho, pero digamos que no es un viaje excesivamente duro, normalmente, porque más o menos de promedio navegamos cada semana unas 350 millas, una cosa así, y hay un día en el que normalmente tenemos que hacer una etapa un poquito más larga con navegación nocturna, que ahí recortamos bastante distancia. El enfoque del viaje es sobre todo una extensión del afán de comunicar conocimientos, de aprender. Yo he aprendido mucho en estos viajes, porque si me hubiera de alguna manera estancado un poco en la actividad de simplemente enseñar, pues de alguna manera te vas empobreciendo, ¿no? Tú no puedes enseñar si no estás constantemente intentando aprender, ¿no? Eso lo sabemos todos, ¿no? Este viaje empezó el día 1 de julio,
con cada tripulación en estos barcos es un universo. De hecho, desde mi punto de vista, yo os hablaré con franqueza, además somos pocos, desde mi punto de vista, una de las dificultades de este viaje no es la convivencia, como mucha gente cree, sino el esfuerzo que representa, de alguna manera, cambiar de universo cada vez que cambian las personas. Entonces, ese intercambio de tripulaciones, para mí, por lo menos, es difícil, ¿no? Porque nos va a parecer broma, pero la convivencia es tan intensa que cuando la gente se va, se te coge el corazón. O sea, a mí es lo que me pasa. Y cuando llega gente nueva, pues son un poco extraños, aunque los conozcas mucho. Y tienes que reconstruirte a ti mismo para volver a empezar, ¿no? Desde el principio, ¿no? Esta primera etapa de este recorrido, seguramente muchos de vosotros lo conoceréis, pasa por la costa sur de Francia, que es una costa muy inhóspita. Tienes que avanzar hacia el norte, no hay refugios. Hay una cosa, en estos viajes, una cosa en la que yo pienso mucho, y es que, de alguna manera, nuestra costa, la vuestra, es una costa contraria. Una costa, es decir, la salida al mar siempre es áspera, siempre es dura, porque estás casi siempre remontando el mar de fondo. Es lo que pasa en Quecho. Bueno, Quecho es un sitio especialmente, para mí, un sitio especialmente duro para navegar, porque la salida siempre es a mala cara, o casi siempre, o muchas veces, ¿no? No sé si me dais la razón, pero porque el mar de fondo tiende a ser contrario, ¿no? Y muchas veces, pues, también los vientos brillantes, ¿no? Que son de los cuadrantes contrarios, ¿no? Y pasamos una primera semana de sol y de mucho calor, pero curiosamente, prácticamente, en este verano pasado ha sido la única semana de este viaje en la que pasamos calor, ¿no? Y tuvimos mares calmosos, este tipo de mares que parecen un celofán, ¿no? Este tipo de cosas. También fue curioso porque veréis, no sé deciros, pero de los 40 que hemos participado en el viaje, 41 conmigo, pues más o menos el 40% son de Pamplona, de Navarra. Y San Fermín coincide con esta semana, y eso es un poco complicado. Y entonces en esta semana empezamos 6, y terminamos 4, porque se iban yendo, ¿no? Y ya nos metemos en el terreno de los grandes faros. Se puede decir, en realidad, el primer faro francés que se le podría dar ese nombre es el faro de la Punta de San Martín de Bayona, que es un faro muy bonito, pero a partir de ahí llegas a Ferret, que es otro faro muy singular, aunque nunca lo ves cerca, casi nunca lo ves cerca, y luego sobre todo Cordoan, que es este faro fantástico que veis aquí, que en fin, no os voy a contar toda la historia, es el faro que se encuentra en la desembocadura del Garona, la Gironde. Está en un bajo arenoso rocoso, realmente es difícil la foto, es de las pocas fotos que vais a ver aquí que no son mías, porque para verlo tan cerca tienes que ir con un barquito pequeño normalmente. Es un faro que tiene una historia muy bonita, y además se da la casualidad de que el nombre Cordoan se relaciona con los mercaderes que procedían de Córdoba, que al parecer entraban en el Garona para vender cosas y volver con vino. Ya veis que el vino, en fin, el vino es casi uno de los motivos principales por los que viajamos por el mundo, ¿no? Entonces, aquí ocurre esto, ¿no? Siempre la conversación, digamos, sobre los faros o sobre cosas históricas que vas viendo, incluidos barcos, vamos a ver un poco lo que hay por aquí, es de rutina, ¿no? En el barco. Este es un librito de una serie francesa que se encuentra mucho, es un libro de divulgación de una serie francesa que está pensada como para turistas, ilustra con dibujos la mayor parte de los faros de la costa atlántica francesa, y aquí te vienen los detalles de cada uno de ellos, ¿no? Es una de esas cosas que a la que recurrimos, ¿no? Pasamos cerca de cualquier faro y enseguida sacamos el libro para saber cuántos peldaños tiene la escalera, cuándo dejó de vivir el farero, en fin, todas las historias. Uno de los lugares de esta primera etapa que tal vez conozcáis, que a mí me impresiona mucho, es Royan. Royan está en la desembocadura del Garona. Aquí paramos, y este es ya un primer puerto de pesca de marisco.
porque concretamente este año hemos comido en el barco mucho marisco. Ha sido una cosa curiosa, porque ya sabéis que todas estas costas son las costas de las ostras y de los mejillones y de otras cosas, y entonces pues estamos en ello, ¿no? Pues Goyán es un sitio muy interesante porque, aparte de ser un puerto desde el punto de vista de la navegación muy interesante, porque está en el Garona. El Garona tiene para navegar una entrada y una salida complicada, con mucha corriente, en fin, con mares, digamos, muy rompientes en la salida, en fin, es complicado. Pues además de eso, fijaros, esta es una foto del puerto actual, del puerto de Goyán, desde el portillo del barco al atardecer, y ahí veis un edificio. Eso es una iglesia, si mal no recuerdo es Notre Dame, creo que es una Notre Dame, que es esta de aquí. Esta es una iglesia que se construyó testimonialmente porque Goyán fue uno de los reductos de la Segunda Guerra Mundial, un bolsillo, un poche, que decían. Sabéis que en la Segunda Guerra Mundial, bueno, hubo varios lugares de la costa de Bretaña, de Normandía, etcétera, en los que había fortificaciones alemanas que con el avance de los aliados se quedaron aisladas, ¿no? Y los aliados no les preocupaba especialmente, pero sí a los franceses. Entonces, en el ejército francés, que se reconstruyó ahí un poco en precario de alguna manera, de Gaulle, etcétera, intentaron convencer a los aliados para recuperar estos lugares de manera convencional, pero los aliados engañaron a los franceses y bombardearon estos sitios. Entonces hubo varios bombardeos totalmente asesinos aquí, entre ellos Goyán. Y Goyán es una ciudad que se destruyó completamente y murieron pues 1000 y pico personas, civiles, etcétera. Y entonces reconstruyeron esta iglesia y la propia ciudad como un testimonio de lo cruel que había sido la guerra con ellos, ¿no? Y por lo tanto, a partir de aquí, ya vais a ver, hacia el norte, la navegación que haces recuerda muchísimo, es muy evocadora respecto a la guerra. Y uno piensa, bueno, pues a este hombre le interesa mucho la guerra. No, lo que tiene de bueno la guerra y los lugares donde ha habido guerras es que nos hace reflexionar mucho sobre la paz. Y realmente, cuando tú vuelves a tu país, todas aquellas cosas que ves que se hacen porque la gente no conoce lo valioso que es la paz, pues te contrarían mucho, ¿no? Te saben muy mal, ¿no? Por eso yo creo que es bueno, ¿no?, pensar y ver este tipo de lugares. Bueno, para ir un poco a cosas que seguro que os interesará mucho, porque yo me pongo a hablar de otras cosas diferentes, ¿cómo hacemos la navegación de estos viajes y la navegación normal del Quinto Real? Bueno, como es un barco en gran medida de escuela, pues mantenemos, por supuesto, bastante navegación tradicional, ¿no? Llevamos compases de embarcaciones, cartas para hacer representaciones, sextante, almanaque, hacemos observaciones de vez en cuando, pero en la práctica respecto a documentación hay un problema digamos, económico y de espacio, que es que documentar completo un viaje de estos con cartas buenas es un presupuesto inabordable, es una barbaridad, ¿no? Se puede hacer y sería un lujo, ¿no? Entonces yo hago una selección cada año diferente de cartas y voy comprando cartas poco a poco cada año para elegir las cartas que más me gustan de determinados lugares. Siempre te apetece ver algo en cartografía, siempre, se echa de menos. Y además de eso, la cartografía electrónica, el barco no tiene un plotter convencional, pero llevamos dos pantallas de Navionics, un iPad, que es este de aquí, que ya está descacharrado, y un iPhone. Hay que tener mucho cuidado, es un pequeño consejo que yo me atrevo a daros con la cartografía en estos formatos, porque depende de dónde navegues. Si el aparato se te queda sin pila y gasta más de lo normal, puedes pasar un pequeño apuro. Depende de dónde navegues. Aquí esto puede pasar. Si lo pensáis a corto plazo y dices, no pasa nada, no. Pero si hablas de navegar en determinados lugares, por ejemplo del norte de Bretaña, etcétera, que hay que navegar muy preciso, pues esto es un pequeño riesgo. Por eso es bueno llevar esto, si vas a recurrir a cartografía electrónica en Navionics, en esto, llevarlo duplicado. O sea, llevar un iPad y un teléfono, por ejemplo. Porque si uno fracasa o si uno le das un pisotón,
pues no te quedas... Porque a veces no llevas cartografía convencional de papel para salir del paso, ¿no? Esto es la Gigonton, precisamente. La desembocadura del Garona, aquí está Cordoán, aquí está Goyán, aquí está la Moves, que es un bajo muy peligroso, y esto es lo mismo visto en el Avionics, ¿no? Bueno, todos estos lugares en esta parte de la costa son ambientes para descubrir, ¿no? Porque nada es como lo que nosotros conocemos. Yo os hablo como si tal vez no lo hubierais conocido, ¿no? Nada es como lo que tú conoces de alguna manera, ¿no? Y tienes que descubrirlo. No son playas, muchas veces playas de baño, sino playas de paseo, ¿no? Por ejemplo. Entonces tienes que cambiar un poquito de mentalidad y sobre todo es siempre un ambiente de historia marítima que a medida que ganas latitud, bueno, se va multiplicando. Esto es una de las grandes maravillas de estos viajes, ¿no? Por ejemplo, este año estuvimos en Rochefort. Rochefort es bueno, Rochefort en Francia es como si dices en España Villafranca, ¿no? Pues ahí por todos lados. Bueno, Rochefort, donde se encuentra el antiguo, los astilleros de la Armada Imperial de Napoleón, es en la desembocadura del río Charente, que da nombre a la Charente Maritime, que se entra del Pertuis de la Rochelle, se entra por ahí hacia arriba. Es un río navegable fantástico, que subes con la marea, y llegas a estos astilleros y las cornelerías y los lugares donde la Armada de Napoleón preparaba los barcos, ¿no? Y te encuentras, este año en concreto, con l'Hermione, que seguramente habréis oído hablar de l'Hermione. L'Hermione es una reconstrucción de una fragata napoleónica en la que los franceses han invertido 25 años. 25 años. Es un modelo de organización de lo que es la reconstrucción de un barco histórico, financiado de muchas maneras, pero no con dinero público. Lo que ha hecho el Estado aquí es, digamos, favorecer un poco el acceso a determinados recursos, ¿no? Pero recursos, pues, como por ejemplo el varadero, etcétera, etcétera, pero ellos lo han hecho todo. Por cierto, os comento que en 2018 l'Hermione vuelve a navegar, porque ahora pasa casi un año en dique seco, ya ha estado navegando, y va a pasar por Pasajes. No sé dónde está, aquí está, Pasaya. El 21 de mayo del 2018, os lo digo porque merece la pena ir a verlo. Merece la pena, es una maravilla. El barco se puede visitar y tienen ahora está aquí este varadero en mantenimiento permanente, y los talleres en los que trabajan los voluntarios que lo mantienen se pueden visitar y te explican todo el barco. Es una maravilla. Pero bueno, a partir de eso, pues bueno, vas a ver barcos históricos. Por ejemplo, en estos viajes que hemos hecho estos años, nosotros hemos visto varios de los Penduic, de Vic Tabarly, en el sur de Inglaterra varios barcos famosos, entre ellos el Gypsy Moth, por ejemplo, de Francis Chichester. Por ejemplo, que con este coincides casi seguro cada año que vas, que es el Joshua de Bernard Montessier. Es el barco con el que Bernard Montessier hizo el largo viaje. No sé si conocéis la historia, es una historia fascinante. El barco lo lleva una asociación de jubilados que depende del Museo Marítimo de La Rochelle. Este barco es Patrimonio Histórico Nacional, que esto es una calificación que muchos barcos de este tipo tienen y que es algo, pues, verdaderamente ejemplar. Y los tíos son, os podéis imaginar, todos tipos. Si ves el barco en un sitio y los ves a ellos, no dudes en ir a hablar con ellos, porque te van a enseñar el barco, te van a invitar a tomar algo, bueno, te vas a reír un montón. Estos son geniales, allá donde los encuentres, geniales, ¿no? Esto es todavía imágenes de la primera semana del viaje. Este es un lugar al que nosotros vamos mucho cuando estamos navegando desde Hendaya, que es Cabretón. Cabretón es un sitio bonito para visitar, porque es un puerto que está en una zona de viento, unos vientos muy buenos. Tiene una entrada que se hace con la marea, con corriente de marea, no puedes entrar en cualquier momento. Cuando atracas, cuando atracas tienes que medir bien la sonda del sitio, porque el barco vara a la noche, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el barco, no se ha hablado todavía del barco. El barco en el que navegamos
es un barco que tiene ya 11 años, es un Hanse 370, un barco de 11 metros y medio, de construcción convencional, tiene muy pocas cosas diferentes de lo que tiene un barco de serie, es un barco de presupuesto ajustado, que es lo que corresponde a una escuela náutica, ¿no? Que no tiene dinero nunca para nada, ¿no? Pero bueno, es un barco digamos ligero, es bastante brilloso, no es un barco tranquilo, es un poco híbrido, barco de regata, barco de un poco así, tiene un plano bélico muy grande, tiene un mástil los franceses lo llaman un surtoile, o sea, es un barco con mucho plano bélico, y es bueno está muy adaptado a enseñar y aprender, porque hay que pilotar bien y tiene un timón muy bueno y hay que moverse rápido, es un barco bueno para aprender, ¿no? Bueno, esta es la segunda tripulación de nuestro viaje, que es una familia, estos son riojanos, y esto es muy interesante porque estos son propietarios de una bodega, que es esta de aquí. Entonces, fantástico, porque hacen un vino fantástico. Entonces, llevan la provisión, además gente espléndida, y la provisión, este es un farmacéutico, David, un farmacéutico riojano. En este viaje hay una cosa, bueno, veréis, hay una cosa que nos está ocurriendo, que ha sido un poco progresivo, y es que esto al final, el proyecto es muy ilusionante, ¿no? Y al haber sido un poquito constante, haberlo hecho, pues tiene un poco, yo veo modestamente, un poco de prestigio, ¿no? Entonces este año hemos planteado la convocatoria del viaje del año 2018, y en 3 días se han inscrito las 40 personas que caben en el barco, en 3 días. O sea, ahora, para el año que viene. Y ahora tenemos una lista de espera de 14 o 15 personas ahora mismo, en diciembre. Entonces yo estoy un poco, porque luego la gente me dice, oye, pues habrá que comprar otro barco. Pero bueno, vamos un poco por eso. Bueno, la verdad es que lo de la talla del barco es otro tema para reflexionar mucho, porque, por ejemplo, para este viaje, si tuviéramos, yo el otro día estuve viendo un barco en Roma de un cliente, pues por ejemplo, un barco de 240 de calado, pues la mitad de los puertos en los que nos metemos los tenemos que quitar. Fijaros qué tontería, con 240, con 2 metros ya vamos justitos para poder meterte en muchos sitios muy bonitos, ¿no? Entonces es muy curioso, y lo mismo pasa a veces con la eslora, es un poco, hombre, falta sitio, nosotros tenemos problemas para guardar el vino porque no nos llega bien, ¿no? Hacemos todos los años un anuncio de cerveza, esto es una cosa que... y luego además, una de las cosas que hemos hecho, una de las cosas que hemos hecho, aunque os parezca mentira, pues esto, financiarlo es muy ajustadito, o sea, nosotros siempre andamos un poco en la cuerda floja, y este año hemos conseguido un pequeño patrocinio del Corte Inglés, que nos ha dado la comida del viaje. Entonces, bueno, pues un capítulo resuelto, ¿no? Pues una cosa que nos ha ayudado un poquitín. Otra cosa que os iba a comentar, que antes ha salido a colación aquí cuando estábamos empezando, cuando nos hemos conocido, es el asunto del chaleco. El chaleco salvavidas. Nosotros, yo de alguna manera intento dar ejemplo con esto, porque yo he tomado ejemplo de gente que navega bien, ¿no? Y que entiende bien lo que es navegar, ¿no? Y el chaleco, que es sobre todo, como podéis suponer, pues es la prevención del problema del hombre al agua, fundamentalmente, ¿no? Es un recurso muy elemental de seguridad, muy lógico, muy fácil de comprender, pero sobre todo tiene una cosa muy importante, y es que tiene una implicación en el concepto de la seguridad en la navegación. Eso es lo importante, para mí. Es decir, que la persona que antes de salir a navegar le das un chaleco y le dices que se lo ponga, un día magnífico, de buen tiempo, pues de alguna manera le estás haciendo pensar en los riesgos que tiene el barco, que son pocos afortunadamente, ¿no? Pero que existen, ¿no? Y una cosa que os puedo confesar que he hecho, porque esto, en fin, Ignacio me conoce muy bien, yo soy un poco Quijote, ¿no? para estas cosas,
he hecho varios intentos de implicar a la administración en este intento de que, digamos, haga ganar terreno a la idea de que el chaleco tiene que estar presente en la navegación, ¿no? Y no recibo respuesta de ningún tipo. Conozco personas, pero no recibo respuesta. Y he hecho varios intentos importantes, serios, de contactos con directores de puertos deportivos y con directores de puertos, pues, puertos de Cantabria, puertos de Euskadi, puertos de Galicia y tal, y no he recibido respuesta. O sea, no es fácil conseguirlo, pero no estaría mal de alguna manera pensar en ese tipo de mejoras, ¿no? Esto es una visión de un día de rutina, ¿no? en navegación, hacia la proa y hacia la popa, es un ejemplo de una cosa que pasa mucho en el barco, que a mí me hace pensar mucho, y es que cuando una persona que no conoce el mar cree o opina que el mar es monótono, basta con decirle que la mayor parte de los días que navegas, un océano es el que ves hacia allí, hacia esa banda del barco, y otro distinto completamente, buenas tardes, y otro distinto completamente es el que ves si miras para el otro lado, ¿no? O sea, si te das la vuelta y miras para el otro, como veis aquí, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Esta parte hasta el Finisterre francés no es una zona de mucho tráfico, es una zona tranquila, o sea que aquí no tenemos problema con esto, y sí es donde empiezan ya a prodigarse estos ambientes, ¿no? Estamos ya llegando a Quiberon, la bahía de Quiberon, donde está la Trinité-sur-Mer y Morbihan y todo esto, y empiezas a encontrarte en un ambiente, vamos a decirlo así de manera rápida, de corrientes y pedruscos. Es lo que va a pasar. Bajos, corrientes, balizamiento, faros y pedruscos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tienes que empezar. Este concretamente es el faro de Gran Cardino, que este año lo pillamos despistado, y las primeras islitas estas que se encuentran ahí al sur de Bretaña, ¿no? que tiene mucha gracia porque, claro, tú llegas un día de buen tiempo. Este año tuvimos tiempo bastante frío, y cuando hablas con un francés te dice, oh, hay demasiada gente, y entonces tú cuando llegas a un sitio dices, ¿dónde está la gente? No hay nadie. y piensas, este francés tiene que irse un día a Menorca en agosto para que sepa lo que es. Y efectivamente, allá donde vas, pues se respira tranquilidad, aunque puedas encontrar muchos barcos, ¿no? En un momento determinado. Lo que sí que hay es eso es verdad. Muchos veleros, muchos, ¿no? Hay una broma que hacemos a menudo, que es ¿cuántos barcos hay en el horizonte, ¿no? Y entonces vas navegando y le miras a alguien y dices, ¿cuántos barcos hay en el horizonte? Y no se ha fijado, y dices, 50, apuesta, 50. Hay infinidad de barcos, porque hay mucha actividad de barcos de vela. Bueno, esta es nuestra segunda tripulación, digamos, nuestra tercera tripulación. Y estamos ahora, hemos llegado ya al sur de Bretaña. Este lugar es Benodet, y esta es una chica de Pamplona que es profesora de chistu, de música y de chistu. Este es un hombre de Lezo. Aldo es un argentino que vende fruta y que está afincado en Navarra, y Juan Carlos es un ingeniero que también es de aquí. Y Félix, este es uno de los protagonistas de los viajes, porque hace años que navega conmigo. Es un hombre que no quiero saber qué edad tiene, yo no quiero saberlo, pero está por los 80 años y lleva ya 3 años que viene a este viaje 15 días. Yo le cuido todo lo que puedo, bueno, yo me cuido a mí, pero bueno, y es una persona, tiene una vida muy interesante porque vivió de niño en Cuba y tal, y es una persona que desde que navega en verano en estos viajes ha mejorado mucho de salud. Pero fijaros qué tontería, tú dirás, ¿por qué? Porque el viaje, del viaje volverá cansadísimo seguro, ¿no? De navegar. Porque el viaje le motiva tanto que durante el año está todo el año entrenando. O sea, lo que hace es andar, va al gimnasio, alimentación, no sé qué, no sé cuántos, y es una persona que tiene alguna cosita de salud y todo eso, y está mejorando un montón. O sea, solo por la grandísima ilusión. Entonces,
Su mujer, pues en alguna vez que nos ven me dice, oh, está muy contento y tal, ¿no? Bueno, este es el vino que todavía quedaba, ¿no? El vino. Y los faros, este es un faro un poquito típico, esta es la Teñas, que es un faro de perfil un poco extraño. Bueno, este año, por ejemplo, hubo una de las cosas que hicimos en este viaje fue, que de esto me encargué yo tenía un compromiso, porque yo tengo un acuerdo con el diario Navarra, suelo escribir temas de mar, y entonces me comprometí a hacer un artículo del viaje, de cada semana del viaje. Y al Corte Inglés que nos daba la comida, les hicimos un vídeo para el YouTube cada semana. Y lo bonito de esto es un poco que todos los articulitos de estos y todos los vídeos están hechos en navegación, porque era el rato que yo tenía, o sea, siempre navegando. Porque es el rato en que yo puedo estar más tranquilo, ¿no? Me meto en un rinconcito del barco y mientras la gente... Entonces, ¿veis? Este es José, que es el que nos presentó, ¿no? José. Hay otra cosa que yo en fin, os invito así para reflexionar, y es que en mi experiencia por lo menos, una mujer a bordo, o más de una mujer a bordo, es algo muy bueno para la convivencia, muy bueno, para mí, desde mi punto de vista. Yo lo defiendo. Bueno, por razones obvias, ¿no? Pero si yo tengo que elegir entre navegar solamente con hombres o navegar con hombres y mujeres, no tengo ninguna duda. Yo quiero tener en el barco mujeres. ¿Por qué? No os enfadéis conmigo, ¿eh? ¿Por qué? Porque los hombres se comportan mucho mejor, con diferencia, mucho mejor, normalmente. Es decir, el hombre, lejos de la presencia de una mujer, pues es un poco más gañán de lo normal, es un poquito más, para mi gusto, para mi gusto, a veces demasiado. Y entonces, es un bálsamo, no os podéis imaginar, o sea, se pacifica el hombre, para mí, para mí. Deja de decir barbaridades, cosa que a mí me tranquiliza también. No usa un lenguaje mucho más adecuado, no dice tal. La frecuencia de los chistes groseros y tal disminuye bastante. Es rara, pero bueno, está muy bien, ¿no? Bueno, y esta es Félix al timón, que vive la navegación así con pasión, ¿no? Yo, en esta montaje que estáis viendo aquí, lo preparé para una charla que hice en Pamplona, que sabía que iba a venir él y que iba a venir su mujer, ¿no? Entonces, en este viaje tuvimos algunos días, siempre te toca, algunos días un poco malillos, y entonces, siempre que hay mal tiempo, Félix me dice, joder, ma, si vieran esto en mi casa no me dejarían venir, ¿no? Entonces, yo le dije, bueno, y como me pediste que esto no lo vean en tu casa, pues esto es lo que no querías que viese tú. Pues eso, un día de lluvia y de viento y de rayos y de estas cosas que hay, de escora y todo esto, ¿no? Félix al timón, ahí lo tienes, ¿No usáis piloto? Sí, mucho. No, el barco tiene un piloto bueno, que por cierto, si os interesa, en el YouTube, en el canal este que tengo yo, hay un vídeo que habla sobre bueno, es este piloto, que es un Simrad, pero es un vídeo que explica bastante rápido las prestaciones de un piloto un poquito bueno, que la mayor parte de la gente que utiliza no conoce, ¿no? Por ejemplo, una cosa que explica el vídeo que este aparato tiene, es un piloto que tiene un motor potente y un procesador muy majo, y una de las prestaciones que tiene es que pilota a viento, eso lo hacen todos prácticamente, es decir, mantiene el rumbo a viento, pero también pilota a un punto de destino a viento. Esto no sé si lo conocíais. O sea, el piloto tú puedes darle está en la red con el GPS, entonces tú le dices que quieres ir a un punto y le dices, sí, quiero ir al punto, pero pilotamos al viento. Entonces, si el punto de destino está, por ejemplo, en el ángulo muerto, el piloto te pregunta si quieres ceñir por estribor o por babor, eso de entrada. Entonces le dices por estribor, entonces amuraba a estribor y sale a estribor. Y cuando tiene ángulo
según cómo esté configurado, hay dos modos, regata o crucero, cuando tiene ángulo para virar, él te dice, puedo virar, o sea, te avisa él solo. ¿No lo conocías esto? Sí, esto es una cosa que tiene la mayoría de los pilotos, pero bueno, que para entrar ahí tienes que centrarte un poco, ¿no? ¿Y apaga la electrónica cuando hay rayos? ¿Eh? ¿No apaga la Sí. electrónica cuando hay rayos? No sé si vale de mucho, pero sí, por ejemplo, días de rayos, este día, por ejemplo, caían rayos al agua, y entonces, no, cuando estaba malo lo quito. Concretamente ese día que cayeron rayos en el agua, sobre todo lo que termina arriba, eso, pero yo creo que se fastidia igual, ¿eh? Me parece a mí que el anemómetro, sobre todo, si tienes un chispazo así cercano, me parece que también puede hacer averías. Pero luego lo quitas, ¿eh? Yo suelo, un poco por ir, tampoco... El rayo es la típica cosa de los peligros del barco, que es como un intangible, ¿no? De alguna manera, o sea, porque sí sabes que aunque tú creas que el palo es un pararrayos, pues no lo es realmente, o sea, no es un imán para los rayos el palo, eso se sabe, ¿no? Pero sí puede caer un rayo en el barco, claro que puede caer, en el caso, ¿no? Esto es una pequeña broma. Si estás en el agua y eres un náufrago, tienes que leerte todas estas instrucciones. Es muy importante para tu supervivencia. Menos en Eso es verdad, ¿eh? Bueno, y seguimos para el norte. Esto es Concarneau. Concarneau es la base de Glenans, de la escuela de Glenans, estos barquitos son Glenans. Y de aquí ya nos vamos un poquito más hacia el norte. Esto es Benodet. Benodet es la desembocadura del río Odet, que es un río navegable muy bonito, muy bonito. Estamos en el sur de Bretaña todavía, que es donde se instaló Tabarly cuando ya se retiró de la competición, en la orilla del río Odet. Y este es nuestro barco, este es el Quinto Real. Este puertecito es Loch-Tudy, ¿no? Ya veis qué tipo de barco, ¿no? Es un velerito de corte moderno, ¿no? Proa recta, una cubierta así bastante voluminosa, ¿no? Un pasillo un poquito estrecho. El casco es muy bueno, está muy bien construido, es un casco muy rígido, eso es verdad. Es un barco bonito, ¿no? El sentido, digamos, del recorrido, sobre todo para bordear Bretaña por el sur, en la subida, es un poco de vientos contrarios, y este año hemos tenido bastante viento contrario, ¿no? Entonces, pues eso es sabido, ¿no? El rumbo duro es la ceñida, ¿no? La ceñida no es un rumbo para estos barcos, tienes que evitarlo, pero a veces no hay nada que hacer. Entonces tienes que, pues hacer un poco lo que puedas y seguir. Bueno, otra de las cosas, esto es un poco personal, otra de las cosas bonitas de este viaje es que yo llevo varios años en los que viene parte de mi familia a acompañarme. Yo tengo 2 hermanos mayores que aquí se les identifica bien por la calva, y estos vienen siempre una semana a navegar conmigo, con lo cual para mí pues es como estar en casa, ¿no? Yo estoy ahí en casa. Son mayores que yo, lo cual es la prueba definitiva del mando de un barco, ¿no? Tú si mandas en un barco y están tus hermanos y te hacen caso, es que ya eres capitán, ¿no? Y este es mi sobrino, uno de mis sobrinos, que es un chico que es un cielo, una maravilla. Esta es esta tripulación. Igual, este es uno de nuestros tripulantes que igual os sonará. ¿Os suena esta cara? ¿Os suena? ¿Eh? ¿A que sí? Este es el hijo mayor de Carlos Graicoechea, que se llama Carlos, que es alumno mío, y viene también generalmente a los viajes. Pero como veis, este es mi hermano mayor, mi sobrino, mi otro hermano y tal, y él está asustado, es lógico. un poco. Este es mi hermano mayor. Esto es muy buena. Este año
Fue muy bonito este viaje. Aquí estamos ya en el sur de Inglaterra, hemos cruzado el canal, estamos en el sur de Inglaterra. Muy bonito porque este hermano mío, que es mediano, mi hermano mediano, estuvo muy enfermo este año, casi se muere. Entonces se recuperó y no sabíamos si iba a poder venir el viaje. Está muy bien ahora, pero estuvo muy malito, ¿no? Este faro que veis aquí, como hemos hablado de los grandes de San Matthew, es el verdadero Finisterre, de Francia, de alguna manera, ¿no? La isla de Lausanne, que está en la esquinita, San Matthew, que está en el extremo de la rada de Brest, ¿no? Hay una cosa que es muy característica de Francia, de la costa francesa, que seguramente conoceréis también, que es la red que tienen de semáforos, de las torres de control de tráfico, que las lleva la Armada. Entonces hay muchos lugares en los que, digamos, se hace, esto digamos, en España se ha hecho con otra filosofía. O sea, cuando se crearon las torres de salvamento marítimo, se hizo una cosa un poco extraña, porque se crearon, bueno, a ver, extraña hasta cierto punto, porque justificada, porque la mayor parte de las torres de control de tráfico marítimo españolas a la vez tenían la pretensión de hacer control de tráfico de puerto. Entonces se ubicaron, como aquí en el Abra Bilbao, dentro de los puertos. Pero en estos países lo que hacen es, las torres de control de tráfico están ubicadas en observatorios buenos para hacer asistencia a los pasos complicados que hay en la costa. Es como si, para que me entendáis, es como si en España hubieran dicho, oye, pues en vez de poner una torre dentro del puerto de La Coruña, pues yo qué sé, pues ponemos una torre de control de tráfico en Ortegal, por decir algo, ¿no? Ahí asomada para que puedan ver el tráfico. Entonces, esto es un semáforo, ¿no? Muy valioso. Esto es muy interesante conocerlo, porque cuando navegas aquí, hablas con ellos y dan todo tipo, hacen control de tráfico visual, tienen unos prismáticos así, de manera que, por ejemplo, si tú vas en un velero y eres nudista, pues ahí te están viendo, porque con los prismáticos así, y visual, y luego, claro, con todos los recursos, ¿no? Radar, ICE, lo que sea, y entonces, cuando tú les llamas, ellos te ubican, de una manera u otra te ubican, y entonces, si tienes cualquier duda, te la resuelven, ¿no? Esta familia mía es así un poco especial, porque siempre se ríen, ¿no? Estos siempre se ríen de todo. Entonces, cuando tienes un día de lluvia, un día malo, hace frío, estás cansado, pues miras y están todos descojonándose. Es algo... y entonces a veces piensan, se están riendo de mí. Esto es Falmouth, el puertito este. Ahora estamos navegando en el sur de Inglaterra y sorprende un poco. Bueno, ya sabéis que el mundo anglosajón es todo un poco diferente, ¿no? Pero sorprende un poco que justo al otro lado de la Mancha se registran las mareas, prácticamente las mareas más grandes que se dan en el mundo, ¿no? Pero el sur de Inglaterra tiene unas mareas pequeñitas, más pequeñas que las de aquí, o sea, la amplitud de las mareas es más pequeña. Pero tienen también puertitos con esclusas y todo esto, ¿no? Por ejemplo, este sitio bonito, esta es la llegada de la travesía que habíamos hecho. Esto es digamos, uno de los saltitos un poquito largos del viaje, desde Brest. Hemos hecho de Brest a Falmouth, es una travesía de 200 millas, una cosa así. Y esta es la llegada lloviendo. Aquí nos meten en un puertecito, ves que es como una plaza, muy bonito, ambiente inglés, muy bonito, muy bonito. La gente, fantástica, o sea, la gente... Hay una cosa que es interesante, que yo, en fin, os invito a hacer una reflexión, y es el tema del pabellón. El barco, o sea, si no lleva pabellón, le falta una seña de identidad fundamental, porque sabéis que el barco tiene una nacionalidad. Tiene una nacional, la legislación que se aplica del barco es la de su pabellón, porque ese barco está en el registro marítimo de ese país. De alguna manera es un extraterritorio, o sea, estás en la jurisdicción de España, ¿no? Entonces, esto, siempre que tú te mueves para viajar, esto los marinos profesionales lo conocemos muy bien, ¿no? Pero en un barco nuestro gozas de ese privilegio, tienes dos privilegios muy importantes. Uno es el que te concede el pabellón, y otro, que es más importante todavía, es el que te concede el mando, que de eso podríamos hablar, ¿no? Pero el pabellón tiene una grandísima historia, y es que hay muy pocas cosas que pueda hacer un país o el barco de un país extranjero, la autoridad de un país extranjero, en tu barco, muy pocas.
con las intervenciones que puedan hacer de registro tienen que estar muy justificadas, tienen que levantar un acta, hay que hacer muchas cosas. Entonces el pabellón, al final, ni siquiera te puedes plantear en ningún momento ocultarlo, porque en el tráfico que hagas en aguas jurisdiccionales de otro país estás ocultando la nacionalidad del barco. Entonces es una cosa muy equivocada, ¿no? Eso es un aspecto. Y otro muy importante es que lo cierto es que en todos estos sitios la gente te recibe muy bien con un pabellón español. O sea, en Inglaterra, por ejemplo, en Francia, en Bretaña, en muchos sitios. Es una cosa que también es para reflexionar, ¿no? Bueno, entonces la visita del pub, ¿no? Que no puede faltar en todos estos lugares, es el territorio. Hay una cosa también que digamos, yo por lo menos intento, ¿no? que las personas con las que navegamos comprendan bien, y es que la navegación tiene mucho de arte, pero una de las cosas que forma parte, que es importante del arte, es mantenerte bien en el barco, ¿no? Mantenerte bien, que es intentar tener las cosas secas, que el barco no se moje por dentro, que no te destemples, que no pases frío, que descanses lo suficiente, que te alimentes bien, Entonces, a veces alimentarse bien supone una pequeña lucha y una cierta disciplina, ¿no? Porque no es cualquier cosa, igual cocinar y tal. Entonces esto, pues bueno, pues más o menos lo vamos consiguiendo. A mí me gusta, a mí personalmente me gusta porque es una de las cosas más difíciles del barco. O sea, la provisión, la fonda, ¿no? Que es toda la provisión, dónde guardan las cosas, que las cosas estén bien, que esté todo relativamente limpio, por ejemplo, ¿no? Entonces mi hermano, pilotando, este pilota muy bien porque es aficionado a los aviones, entonces hace vuelo acrobático con aviones, entonces pues tiene una mano muy buena en timón y se lo pasa, le encanta llevar timón. Este barco tiene un timón muy bueno, un timón muy equilibrado, muy bonito, ¿no? Hay otra cosa, seguimos aquí en el sur de Inglaterra, hay otra cosa que le da mucha emoción a cualquier viaje de este tipo, que es, oye, si hay alguna cosa que queréis comentar, me decís, que alguna cosa que os llama la atención o lo que sea, por favor. Decía que hay una cosa que le da mucha emoción a cualquier viaje de este tipo, es la aproximación que tú haces a la costa, a un lugar que no conoces, ¿no? Que puede ser que no conozca nadie en el barco o que conozcas solo tú, ¿no? Pero siempre es muy emocionante, ¿no? Porque parte de la táctica del viaje, que es muy atractiva, ¿no? Consiste en buscar el lugar donde vas a meter en función del día, ver si puedes entrar, si no puedes entrar, a qué horas puedes entrar, si te metes ahí, cómo te vas a organizar, dónde puedes descansar, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces la llegada es muy bonita, porque de todas las cosas de las que te has podido enterar mirando tus referencias, ¿no? En un derrotero, etcétera, los navegadores y tal, pues luego tienes que darles forma, ¿no? Y esa es una cosa bonita. Este puerto es de los bonitos de esta parte. Esto es Weymouth. En el sur de Inglaterra, del Reino Unido, hay una cadena de puertecitos que prácticamente todos estuvieron relacionados con la preparación del desembarco de Normandía. Aquí también hay mucho ambiente de guerra. De alguna manera, este viaje, a partir de esta recalada en Cornualles, es una reconstrucción del viaje de Normandía, ¿no? Porque luego vamos a pasar, ya cruzando el canal, vamos a pasar por el punto de reunión de los barcos que hicieron el desembarco, que creo que era un punto, un área, ¿no? de coordenadas que la llamaron en código, no sé, Piccadilly Circus, o no me acuerdo, alguien lo sabe. O sea, los barcos salían el día salían de de muchos puertos del sur de Inglaterra y se reunían en una zona aproximadamente, de ahí ya navegaban, ¿no? Y esto le dieron un nombre clave. Y esto es el Solent. El Solent es, si no lo conocéis, yo os recomiendo hacer un viaje y, si es posible, navegar y ver este fenómeno. Porque el Solent es la... ¿Tú, Ignacio, has estado aquí? Sí, has estado.
No sé si coincidirás conmigo, pero a mí me parece fascinante. ¿Eh? Me gusta además. Sí, es increíble, es increíble. El Solent de alguna manera se considera que es la cuna del yachting, ¿no? de las regatas, del mundo del navegar por placer a vela, ¿no? más o menos, ¿no? Entonces es el espacio que queda, es el canal del Solent, que está entre la isla de Wight y toda esta zona. Entonces es una zona en la que propicia muy buenos vientos, generalmente de un cuadrante, ¿no? Pero muy buenos vientos, y hay unos cuantos puertos que en los meses de verano están constantemente organizando pues regatas, eventos, historias y tal, ¿no? Entonces es un frenesí, ¿no? de barcos, y estás muy interesante, muy interesante, ¿no? Por ejemplo, pues que veis, es un cruce con un velero que es el que va primero en una regata. Entonces pues ahí va. Nosotros vamos rápidos, Esto también es una cosa que muy bonito. Esto es una cosa que también no estaría mal que mucha gente que navega en regatas locales de aquí, pues fuera un poquito a navegar aquí para que aprendiera un poco cómo convivir con los que no están regateando. Porque por ejemplo, ese barco, que es el primero de una regata, que es una regata internacional y es un barco de tripulación profesional, no se le ocurre a uno que está navegando por ahí echarle la bronca, porque es que realmente es así. Pero eso sí pasa aquí. Aquí sí pasa eso. O sea, estás navegando en un día que no puedes ir por otro sitio, y a lo mejor hay una regatita de no sé qué, y viene un tío y te monta una bronca que dice que, pero no sé si esto lo habéis vivido vosotros, pero yo lo he vivido, ¿no? Esto es la tripulación 5 del viaje. Vamos a cruzar otra vez el canal de la Mancha hacia abajo. Este señor es padre e hijo. Luis, ellos son madrileños, ellos tres. Él vive en Altea. Este es un hombre de Pamplona que está jubilado y que vive también en Altea. Y este es un chico que es mallorquín, que es arquitecto y vive en Londres. O sea, este embarcó en Inglaterra para cruzar el canal. Esta tripulación tiene una anécdota muy curiosa, porque, bueno, ellos son amigos, porque son periodistas y han trabajado muchos años juntos. Él es músico, y yo les conocía a ellos, pero Ramón no les conocía a ellos. Pero cuando se enrolaron para navegar esta semana, pues yo los hago coincidir en un grupito de WhatsApp de estos para que contacten, ¿no? Entonces contactaron, y como los dos son jubilados de distintos sitios, pero son jubilados y viven en el mismo pueblo y son tíos muy majetes, pues oye, pues quedamos un día y hablamos, ¿no? Y entonces quedaron un día en una cafetería. Esto os va a impresionar porque tiene un poco de magia, ¿no? Quedaron en una cafetería en Altea, y entonces se pusieron a hablar, y entonces Luis le dijo a Ramón: pues yo soy periodista, jubilado, y le digo: hombre, pues yo soy escritor amateur, y hombre, pues ¿qué me dices? ¿Y qué has escrito? Pues he escrito un par de libros, los tengo publicados en internet. ¿Y de qué escribes? Y dice: pues mira, el último que he escrito cuenta la historia de un periodista español que trabajaba en Radio Nacional de España y que estaba destinado a Rusia en la época de Gorbachev. Estuvo viviendo en Rusia 5 años, y entonces cuenta un poco las cosas, y le dice, pues has escrito mi historia. Es cierto. Este hombre era exactamente el protagonista de su novela. Este hombre fue corresponsal de Radio Televisión Española y vivió, creo que fueron 3 o 4 años en Rusia. O sea, fijaros lo que estoy contando, ¿eh? Y esto es cierto, ¿eh? No os penséis, os lo cuento de primera mano, ¿eh? O sea, yo he leído el libro, conozco a los dos, sé que no se conocían, y esto ocurrió, ¿eh? O sea, es una cosa, y ¿cómo? ¿Qué dices? Bueno, y esas cosas raras, ¿no? que pasan en la vida, ¿no? Esto es Portsmouth, esta es Spinaket Tower, la despedida de... Y esto ya es Normandía, es el primer pueblo de Normandía. Ya cambias completamente de ambiente, ¿no? Los normandos, y entras en la zona, digamos, donde más se concentran esta historia del barco tradicional, de madera, parejo tradicional,
esto bueno, pues que aquí abunda muchísimo, ¿no? Que es una maravilla, ¿no? Y ya te empiezas a mover en la costa de las grandes mareas, ¿no? Aquí todavía no estamos en el rincón de San Malo, entonces aparte, pero ya aquí, y como no, las esclusas, y esta costa que vamos a recorrer ahora es la costa del desembarco, efectivamente, ¿no? Y casi todo lo que hay por aquí está muy relacionado con el desembarco. Por ejemplo, este lugar, no me acordaré cómo se llama el pueblo, Ouistreham, creo que se llama, estos nombres son muy así. Aquí es donde se encontraba Pegasus Bridge, que es uno de los sitios uno de los puntos donde hubo un episodio del desembarco muy interesante, ¿no? Vais a ver un poco el fenómeno de la esclusa. Todo esto es muy bonito, todo a la hora de documentar un poco la navegación, cómo tienes que estudiarte un poco los movimientos que haces, ¿no? Con el derrotero que lleves, con la información, con las comunicaciones por radio, ¿no? Para ver a qué hora llegas, para hablar con el hombre que está en la torre que maneja la esclusa, para que a la vez la marea te venga bien, para que luego a la salida te venga bien para ir al otro lado. Entonces ya empiezas a hacer una navegación en la que hay que hilar muy fino, ¿no? No solamente es navegación a vela, es también mucha navegación lisa, y nos sueltan a todos y nos vamos, ¿no? Es un... Bueno, y como no, si vas por aquí, pues terminas visitando cosas de esto. A mí, en este año pasado en concreto, una de las cosas que más me impresionó fue, aunque es un tópico, ya lo sé, el cementerio americano de Colleyville-sur-Mer. te voy a decir, se llama, el pueblecito desde el que fuimos, se llama Grand Camp. Grand Camp Messi. ¿No suena? Está debajo de la Pointe du Hoc. Está un poco... cogimos un autobús, O sea, dedicamos medio día nada más, porque no vamos a hacer turismo tampoco, vamos a navegar, pero esto merece la pena. Yo me di un baño en la playa de Omaha y esta es la playa de Omaha, donde se produjo. Es un lugar, aquí merece la pena ir a pechar. Merece la pena. Marea baja, la playa de marea baja, el desembarco fue a media marea, merece la pena, ¿no? Este cementerio americano, yo no sé si lo conocéis seguro, ¿no? Sí. Bueno, pues esto ha salido en muchas películas y tal. Hay 9.900 personas enterradas aquí, muchos de ellos desconocidos, no, la mayoría no, pero muchos de ellos. Y es la parte alta de una duna, digamos, que domina toda la playa con bastante altura, pero tiene un poco de inclinación hacia la playa. Entonces hay una hilera de árboles y el viento mueve un poquillo los árboles, un silencio, hay gente viéndolo, un silencio impresionante, y no sé cómo lo mantienen de esta manera, pero las cruces son la perfección absoluta, o sea, están alineadas de una manera que es increíble que pueden estar así, porque están en el suelo, o sea, están en la tierra, ¿no? Y algo pasa ahí que las ponen y lo limpias que están y todo. Bueno, es impresionante, ¿no? Porque lo que pasa ahí es muy bonito. Como curiosidad, es territorio norteamericano, ¿verdad? Creo que sí, creo que sí. Hay dos cementerios. Hay un cementerio alemán, que yo no sé si es territorio o es, digamos, o un condominio, no lo sé muy bien. Pero sí que es cierto que el mantenimiento y todo lo hacen los americanos. Y el cementerio alemán también lo hacen los alemanes, que ese no lo pudimos ir a ver. Esto es una cosa... Estos son una banda de delfines que nos acompañaron un rato en este lugar. Yo me sorprendió porque era un mare magnum de delfines grandes, que no es muy frecuente. Y yo, como soy yo así un poco tal, me puse a pensar en los marines, ¿no? En el desembarco. Y dije, esto tiene algo que ver con esto, ¿no? Esta costa. Esta es la Pointe du Hoc, ¿no? Aquí es todo esto, un día muy bonito, ¿no? Muy bonito, nos dimos un paseo. Este pueblito Grand Camp, a mí personalmente me gustan mucho, es una de las cosas que yo me siento muy a gusto en los puertos estos pequeños que hay veleros, hay algún barquito modesto, y hay barquitos de pesca, y hay actividad, y el pueblo tiene
y conviven bien los veleros con los pesqueros y tal. Esto aquí lo hacen bien. No estoy muy a gusto o sea, no me siento muy cómodo en los puertos muy elegantes, ¿no? No, me siento un poco fuera del lugar, ¿no? Un poco fuera del lugar. Pero estos sitios son muy... Aquí estamos ya bordeando Normandía, vamos subiendo. Hay también unos cuantos, no os voy a aburrir con el nombre de los faros, hay también unos cuantos faros de estos fantásticos, y llegamos a Cherburgo, que también es otro de los sitios que hablan de la guerra, porque todo es guerra, todo es guerra. Y aquí cambiamos de tripulación, aquí viene José. Aquí viene José. Esta tripulación, pues es un poco, yo os cuento esto que parece un poco personal, pero bueno, veis un poco cómo se mezcla la gente, ¿no? Aquí, estos dos señores de aquí son unos amigos míos de hace muchos años, de Santander, y un matrimonio, y él pertenece a una familia en la que hay varios marinos y algún regatista olímpico, y él mismo, yo creo que es el mejor navegante de la familia, yo creo, pero es un tío o sea, es una persona de estas personas que navegó desde niño a vela y tiene una mano y un ojo y tal, pero es muy despistado y muy manirroto, o sea, no podría llevar un barco solo porque se le hundiría por desastre, ¿no? Por desastre, pero es un genio. Jorge López Alonso. Sí, no, muy conocido. Su hermano estuvo en las Olimpiadas en Tornado y fue campeón del mundo de Borien, de pequeño chaval, y el hermano mayor que murió, que era amiguete mío, este fue el primer clasificado, el primero que llegó en la regata, en la mini transat del año 79, la primera mini transat que se hizo, que escribió un libro. La primera mini transat que se hizo, que salió de Inglaterra, este hombre participó en la regata sustituyendo a otro hermano y llegó primero. Luego no le dejaron ser primero porque el reglamento prohibía que fuera primero, pero llegó el primero. Esta es una cosa. El hermano mayor de Cañamín. Cañamín. Jorge es el hermano pequeño, no el más pequeño de la familia. Uno de los hermanos mayores, Guillermo, fue el que llevó el Cañamín en la mitad. Conozco ese barco, está en Santurce. Sí. Pues veréis, Iñaki, que es de Vitoria, que es electricista. Aquí tenemos electricistas porque Josemi, aunque está en otras cosas, él también es electricista. Somos dos electricistas. Afortunadamente, este año la avería eléctrica del viaje también coincidió con la presencia de los electricistas en el barco. Estas cosas también son así, ¿no? Y este es Gori, que es un especialista en motos de competición. Se dedica a las motos. Es un hombre que ha hecho... Bueno, ya veis, ¿no? Él es catalán. Vive en Valencia ahora, pero es catalán, ¿no? Esta es la última visita que hacemos a una de las islas del archipiélago este que queda en el huequecito de San Malo. Aquí están las islas del canal, que son Jersey, Guernsey, Shark y no me acuerdo la otra. Bueno, es 4 islas que hay ahí que tenéis que tener mucho cuidado, porque el año pasado en una de estas islas, por usar el ordenador en internet, me pasaron una factura de 2.400 euros de Movistar. Pero recurrí a la Junta Neutral de Consumo y me dieron la razón y me tuvieron que devolver el dinero. Pero cuidado, que aquí hay unos piratas que para qué, ¿no? Esta es una navegación en esta parte de aquí, muy bonita, llegando a San Malo. San Malo, aunque está en un rinconcito, porque es el rinconcito que queda debajo de la península de Normandía, pues hombre, es un poco casi visita obligada, ¿no? Por la leyenda que tiene, ¿no? San Malo. A mí me gusta mucho. Lo que pasa es que está un poco encajonado, entonces la salida. Sí que merece la pena de Josemi, ¿eh? Lo he puesto aquí, de Josemi. Muy buena. Josemi es, bueno, seguro que lo sabéis, pero es una persona extraordinaria, ¿eh? O sea, Josemi te dicen ahora mismo, vamos al fin del mundo, y dices, sí, no
te preocupes que... Además te busca soluciones en todo, te desarrolla todo. Es una persona Es un palito, es una persona, y además, Qué templado. no es que lo diga yo, o sea, es una para convivir en cualquier viaje, en cualquier cosa, bueno, es hasta demasiado prudente, ¿no? Porque el respeto que tienen los demás es, Sí, y yo sí, conozco pocas personas que sean tan respetuosas, o sea, bueno, es encantador. ¿No? Y tiene una chaladura con navegar que no os puedo imaginar. Me gusta. Ay, o sea, esto es una cosa impresionante, ¿no? Esto es San Malo. Aquí cambió el tiempo, tuvimos frío, tuvimos bastante frío, y tuvimos, este es uno de los Brittany Ferries que están aquí en San Malo, y tuvimos un día bastante malo, después de pasar por San Malo, por frío, sobre todo por frío y agua. Uno de los problemas de los días fríos es que, y cuando te mojas un poco, es que una persona muy acostumbrada al barco puede refugiarse muy bien dentro. Es decir, está el barco moviéndose mucho, pero tú te puedes meter dentro, te puedes secar, te metes en un rincón, te recuperas y puedes salir, entrar y salir. ¿Qué es lo que hacen todos los regatistas estos de la Vendée Globe y todo esto? Es lo que hacen todo el rato. 75% del tiempo lo pasan a cubierta de la regata, de todos los 90 días. Pero una persona que está menos acostumbrada no lo puede hacer, porque se marea. O sea, un día malo, estoy hablando de un día que el barco golpea, que tal. Entonces, si son horas y horas, pues si sumas frío y agua, aunque lleves ropa buena, pues te enfrías. Y nosotros este día tuvimos tres bajas, tres resfriados fulminados. Al día A mí siguiente. es que me llama la atención que no lleva capota el barco. La capota ante No. Martínez es una decisión un poco, no sé, Sí. navegando por esas zonas. Sí, a ver, mira, esa es una buena cosa. Mira, hay dos motivos, bueno, hay tres motivos. Uno, economía. Hay que gastarse, para hacer una buena capota hay que gastarse 2.000 euros, 2.500 euros. Entonces, bueno, pues siempre andas un poco, pero bueno, no es la principal. Y la principal es que para moverse en el barco, nosotros siempre pasamos por el centro, siempre. O sea, la seguridad del paso hacia adelante y de la vuelta para atrás es el centro del barco, siempre. No es una norma, tampoco, pero pasas por ahí. Entonces, este barco tiene una mayor muy grande, la botadora llega muy atrás, y usamos un sistema, esto sí que es bastante propio, en el que usamos siempre escota y una contra, y siempre la botavara, prácticamente siempre, va fija, totalmente fija. Entonces, por debajo de la botavara hay un pasamanos. Entonces, siempre que pasas para adelante, pasas por aquí, siempre por aquí, que es el sitio más seguro del barco. Entonces, la capota te obliga a pasar por fuera. Entonces, la capota, y además no tiene buen agarre, y entonces, si pasas por sotavento, estás inclinado hacia afuera, y si pasas a barlovento siempre hay dos pasos que los haces en el aire, un poco, porque es mal apoyo. Entonces, eso y la tercera razón es la visibilidad. Que la capota, al final, es confort a cambio de visibilidad. O sea, entonces siempre... Entonces, yo he tenido barcos con capota y siempre que puedo la bajo. Pero, por ejemplo, sin ninguna duda este día es un día de llevar la capota. Y, hombre, a lo mejor este año, luego vais a ver el proyecto que tenemos para este año, pues voy a intentar ahorrar un poquito a ver si le ponemos una capota un poco especial, así que a ver si a mí un poco de manía. Pero es un poco manía, también no es... Hay capotas muy buenas también, hay capotas cuadraditas, pero bueno, el problema es ese, que al final, si tú estás en un sitio que te cae algo encima, además, muchas veces el que abrigarse bien también sofoca un poquillo, ¿no? Es decir, tienes que cerrarte bien y desde el principio y aguantar un poco Claro, tú empiezas a moverte y te empiezas al rato, cuando te sueltas un poco y entonces, ya está, ya te ha caído, ya tienes todo el brazo izquierdo mojado. Y entonces ya te baja el agua por aquí y por dentro, ¿no? Es una chaqueta muy buena, pero estás por dentro. Entonces, es un poco, eso ves, vestido así, fantástico. Una vez que te has cerrado bien y estás todo bien, pues es un poco... Es también savoir-faire, ¿no? Es un poco de acostumbrarse a
a manejar. Bueno, y seguimos, ¿no? con los faros. Vamos a dar la vuelta ya. Hay unos cuantos faros. Estamos ahora ya en el norte de Bretaña dando la vuelta a la esquinita. Este es uno de los más famosos, con muy buen tiempo, como veis, con muy buen tiempo. Estos son esos faros que cuando tú vas a cualquier sitio de esta parte de Francia, pues te vas a ver postales de invierno de estas que, bueno, te quedas, porque no se sabe cómo han aguantado. Algunos de ellos se han movido, se han movido, ¿no? Y lo que es muy bonito es la historia de cómo se construyeron, cómo los hicieron y lo que les costó hacerlos, porque muchos de ellos están en unos peñascos que para empezar sobre todo a construirlos, pues había años que en todo el año pues conseguían trabajar 10 días, porque no había manera de subirse encima de la piedra, ¿no? Bueno, y estamos ya en la tripulación 7, o sea que ya vamos. La tripulación 7 es una familia, Esta es una historia bonita porque es marido y mujer, el cuñado de ella, el hermano de él, y dos sobrinos de ellos, que no son ni hijos de él ni hijos de él. Está bien, está bien, una buena combinación. Esto fue fantástico, porque estos chavales, esto es un poco, yo ya veo que voy a la edad de abuelo a toda velocidad, ¿no? Porque cada vez me inspira más cariño los chavalillos, ¿no? Entonces yo estos los adopté y joder, eran un encanto, muy majetes, ¿no? Bajamos, ya hemos pasado el Finisterre francés, esto es otro de los faros famosos, es la Vieille, es el Raz de Seine. Hay una palabra que se repite mucho en estos pasos que es el raz. El raz es un nombre, yo creo que es bretón, es gaélico, origen gaélico, es el nombre que le dan a los pasos digamos, que se comprime, digamos, el flujo de corriente entre la costa, a veces solo la costa, pero normalmente la costa y algunos pedruscos o islas, entonces ahí se produce una corriente muy acelerada que cuando hay, sobre todo cuando es contraria a mar de fondo o a mar de viento grande, forma unas rompientes y unas turbulencias tremendas, ¿no? Todos los sitios los llaman los raz, que es como este de aquí, ¿no? Entonces fijaros, estamos viendo un día de calma, navegando a motor, cosa rara, aquí, y esto es una calma, ya lo veis, viento cero, pero hoy, ¿ves? Ahí empieza todo y es, pues, no sé, si el día tiene 365 días, habremos pillado uno de los 3 mejores para pasar en este año. Pero vais a ver un pequeño vídeo que no describe, pues está hecho muy mal hecho, de un raz de este año también. Esto es otro, no me acuerdo el nombre, es en Normandía, y lo vais a ver un poco, es este lío. No sé si es difícil como... Es un mar confuso, completamente confuso. Este es un cruce que hicimos con un velito muy pequeño, este es yo creo que es un serpentero, uno de estos vídeos que iba, y aquí hay una corriente de 7 nudos, y entonces pues una ola de viento en el sentido contrario y tienes 7 nudos para allá de corriente y se montan unos líos muy importantes, ¿no? En este viaje hemos tenido una cosa muy divertida, que es 2 lectores empedernidos. No sé si vosotros conocéis, seguro que tenéis algún lector empedernido, pero hablo de algo especial, o sea, lector empedernido. Una es Camino, la tenéis aquí leyendo, que es una persona que lee con tal pasión que prácticamente no puede dejar de leer. O sea, cuando está en su tiempo libre no puede... Es impresionante. Se nota que hace un esfuerzo para dejar de leer y hacer caso a algo, y está tan metida en la lectura. Y otro, que es más grave todavía, que vino la semana siguiente, que es Bernardo, diré quién es, que es un hombre que solamente puede leer si está de vacaciones, porque si en época del trabajo, si lee, no puede trabajar. No sé si habéis conocido, es una cosa... No, esto es cierto, os estoy contando una cosa que es cierta. Y estos Glenans, ¿habéis oído hablar de Glenans? Bueno, Glenans es un archipiélago de islas. Si no lo habéis ido alguna vez, ir a ver esto y, bueno, merece la pena el viaje, O sea, es una cosa... yo soy un poco fanático porque yo soy de los que cuando tenía 15 años ya había leído cosas de Glenans, ¿no?
pero bueno, es muy particular. Yo, por si no lo conocéis, os cuento muy brevemente la historia. Es un archipiélago de islas que se encuentra en Bretaña, en el sur de Bretaña, a unas 8 millas de Concarneau, que es un pueblo histórico muy importante, ¿no? Entonces, son islas muy bajitas, es este ambiente, no sé si aquí estamos fondeados, este ambiente islas muy rasas, muy bajitas, con unas playitas de arena muy blanca, muy bonito. No hay más que 2 edificios en todas las islas, un rosario de islas, y entre varias de ellas forman un pequeño mar interior, o sea, un ámbito en el que, digamos, no entra mar de ninguna orientación, ¿no? Entonces, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, otra vez diréis, esto es una noche fondeados esto es Penfret, el faro de Penfret, es la isla más conocida de Glenans. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial hubo, creo que eran 2 o 3, no me acuerdo muy bien, Un matrimonio era. un matrimonio, correcto. Y entonces tomaron la decisión de montar una escuela de vela en las islas de Glenans, con la idea de que fuera algo, bueno, para atender a los muchos niños que había por ahí y tal, y para recuperar un poco la ilusión de vivir y bueno, y volver a pensar en cosas ilusionantes y tal, pues en plena posguerra, ¿no? Entonces, yo, según tengo entendido, compraron una de las islas, que creo que era Penfret, no me acuerdo muy bien, o sea, un régimen de concesión, pero compraron, y montaron un campamento juvenil, digamos, ¿no? Y unos veleritos, y empezaron a hacer esto. Entonces la idea pues tuvo mucho éxito. Es un poco Boy Scout en el sentido que tiene una filosofía un poco especial, pero al final pues tecnificaron mucho la vela, navegan a vela muy bien. De Glenans han salido regatistas muy famosos, o sea, gente con mucho nivel, y lo han mantenido hasta nuestros días, ¿no? Entonces deben de pasar actualmente como por la escuela unos 700 niños en la temporada de verano, y tienen 50 veleros de crucero navegando en verano con tripulaciones, 50, ¿eh? O sea, que lo que hacen es navegar y aprenden a hacer navegación de crucero, vela y todo esto, que se dice pronto, 50 barcos. Hay que verlo, ¿no? Entonces, bueno, esto es otra de las cosas de los viajes, ¿no? Que es las noches que pasas fondeado por ahí, que en estos viajes que hacemos nosotros no son muchas porque de alguna manera tienes que intentar que mantener un poquito de confort, ¿no? Que la gente se recupere bien de un día para otro. Si un día ha sido un poquito duro, has navegado 12 horas o 10 horas, 8 horas, pues bueno, pues un poco el paseo, estirar las piernas, hace falta, ¿no? Es también un poco el objetivo, ¿no? Pero siempre, pues todas las semanas intentamos por lo menos una noche o 2 noches pasar fondeados, ¿no? Muy bueno por ejemplo, para estos chicos, pues por lo menos en un sitio de estos así bastante remoto, que no saben ni dónde están, pues pasar una noche fondeados con sus tíos, con un tío raro que está aquí, pues no lo van a olvidar nunca, no lo van a olvidar. Claro, tampoco esto lo van a olvidar, lo que se ríen cuando tú estás intentando. Bueno, este es los de Separ, pues llevamos un anexo muy pequeñín que tal, sin motor, O sea, una cosa muy sencilla, un poco. No hay otra más. Esto es Glenans, este ambiente, ya ves qué bonito es, muy bonito. Un día de buen tiempo, aquí tuvimos buen tiempo. Luego si lo ves un día bretón, de estos así fresquito, tal, bueno, pues es otra cosa, sigue siendo muy bonito, y lo más importante es que el plan de navegar no lo van a variar ellos ni un milímetro, o sea, son compatibles, o sea, van a salir las horas que van a pegarse sus 10 horas navegando los chavales estos, una paliza, o sea, se meten unas palizas que pasan frío y le dan, o sea, es espartano, es un poquito espartano, con mucha disciplina, que también es un poco, de alguna manera, por ejemplo, yo pensaba, ¿no?, en estos chicos, pues para convivir en el barco, pues es buenísimo. Una de las cosas que mejor le viene a un chaval joven ahora es ir a un ambiente, pues bueno, donde puede haber muy buen humor, pero hay que hacer las cosas bien, ¿no? Hay que centrarse un poco, y hay que tal, y bueno, hay que ir a por pan, y hay que moverse, y eso educa mucho, a los mayores también, Esta es una frase tonta, ¿no? El marco en el que suenan los marinos. Esto es
bueno, los de ahora, ¿no? Para estos barcos, en general, pues casi siempre un viento entablado, que venga pues, un través un poquito abierto. Este es un episodio, este es un pequeño episodio, ya al final del viaje ya llevas 2 meses embarcado, ¿no? Y aquí conviviendo con toda la... Y en este sitio perdimos la escalera de la popa del barco, se perdió. No fui yo, no fui yo, fue otro. Alguien se olvidó de amarrarla y se cayó, ¿no? Pero se bajó a 9 metros de profundidad y agua muy turbia y entonces empezó a bucear, me dio un palizón, no encontraba, no había, y tal, y entonces al cabo de un rato me sorprendí a mí mismo porque me construí este invento, ¿no? Que está hecho con un palo y con 4 tenedores doblados, ¿no? Y digo, bueno, yo con esto igual, pues paso así, y lo cojo. Ya cuando llevaba un rato haciendo esto, empecé a pensar y dije, Juanma, no estás pensando bien. estás un poco... Y ya me di cuenta que y ahí se quedó, ¿no? Y entonces sí que es verdad, esto es cierto, esto que yo no sé, ahora mismo yo estoy navegando 100 días al año aproximadamente ahora, que no es mucho, ¿no? Pero no soy joven, soy un marino viejo. Y sí que es verdad que a partir de un momento determinado sí que te empiezas a dar cuenta, estás un poco, te empiezas a hacer tonterías, ¿no? Empiezas a decir tonterías crónicamente, ya no piensas en serio, estás un poco... sí, es normal, Eso si os pasa a vosotros no os preocupéis, es normal, Es lo lógico. Y este es un poco el final del viaje, que también estoy tranquilo, ya volviendo a casa. Mejillones, hay un invento muy bueno que esto es bastante reciente, creo yo, que es que ya se empiezan a vender mejillones limpios en todos lados. Esto para el barco es fabuloso porque, por ejemplo, bueno, en Francia, en muchos de los lugares que hemos estado, compras una docena de ostras por 3 euros, por 5, buenas, buenísimas. Y los mejillones, bueno, también, o sea, es decir, que puedes invitar a ostras en el barco a todo y los mejillones salen buenísimos también, es una cosa que... Esto es una conversación sobre el rayo verde. El rayo verde. Bueno, sabéis lo que es el rayo verde, ¿no? Bueno, el rayo... Estamos pues hablando de mejillones, Conversación del tamaño. El rayo verde es un mito, ya lo sabéis, ¿no? La historia del rayo verde de la novela de Le Rayon Vert de Julio Verne, ¿no? Que era la historia de 2 personas que no se querían, pero que una de ellas era un matrimonio por conveniencia, ¿no? Y entonces van a viajar por el mundo y ella promete que si ve el rayo verde se casará con él, ¿no? Con el otro. Y al final se enamoran y ven el rayo verde. Entonces es un destello, un pequeño destello de color verde que vas a ver cuando desaparece. Aquí no lo vamos a ver, pero en el último momento cuando el sol desaparece. Pero te hace falta aire caliente, que esto es verdad, una atmósfera muy nítida, muy nítida, y luego tienes que tener fe. Eso es muy importante. Para ver el rayo verde tienes que tener fe. Entonces lo normal, cuando tú ves el rayo verde y estás acompañado de otras 5 personas, es que hay 3 que no lo han visto y 3 que sí. Eso es más o menos la proporción. Ahí está. Este es el fin de viaje en Hendaya, que por cierto, bueno, ya sabéis, no sé todo, cada puerto tiene su reglamento, pero este barco mío está en el puerto de Hendaya, entonces cuando tú te vas, tu plaza del puerto queda a disposición de los que van, y ahora los franceses, es un puerto francés, ya sabéis, han sacado una cosa que está muy bien, que se llama pasaporte escalas, que es una tarjeta que lo han hecho con mucha inteligencia, porque antes tenían un problema, y es que la gente se iba de viaje, pero el puerto no decía nada, con lo cual el puerto pues no sabía seguro si la plaza estaba libre o no.
Entonces ahora lo que hacen es, te dan una tarjetita, tú pagas 10 euros y avisas para que se active esa tarjeta, que es un forfait de 5 puertos gratis, tienes que avisar que te vas. Lo escriben en el ordenador. Entonces tú tienes en tu viaje 5 puertos gratis, no está mal, son 5 puertos, y entonces ellos saben que tú no estás en el puerto y pueden disponer de tu sitio con seguridad, ¿no? Esto lo conocíais, es una cosa... Lo han hecho extensivo aquí al norte de la península y hay puertos que se van sumando, está muy bien, ¿no? Es una forma de propiciar la movilidad de los barcos y a la vez, pues bueno, pues un estímulo y a la vez un sistema de control un poco para tener las plazas. Bueno, esto es una pequeña... una tontería, ¿no? Pero a mí estas cosas... este año hemos hecho un diploma para los que han venido en el viaje, ¿no? Que está hecho un poco en broma porque está pues así en plan más oficial en castellano y en inglés, ¿no? Está sin firmar. Este es uno de nuestros tripulantes que vino este año, que es un francés que vive en España, ¿no? Estefan. Entonces, dice, ha completado meritoriamente una semana de navegación correspondiente a la tripulación del viaje del quinto grado, habiendo navegado transporte de medio. Entonces yo lo hago un poco porque claro, nosotros también hacemos certificados para prácticas de capitán, de patrón, de no sé qué, también, ¿no? Pero esos certificados que hacemos, digamos, para mí, pues un poco, de alguna manera somos feos. Bonito es este bonito, ¿no? Que es un poco, digamos, es la realización de un sueño, porque tú de alguna manera tienes tu vocación, que es la que te lleva a hacer un trabajo, y de alguna manera tú le das forma a ese trabajo, y al cabo de los años, pues te das cuenta que estás haciendo lo que quieres, y además crees en lo que estás haciendo. Y usted hace una cosa que creo que está bien hecha, ¿no? Y entonces me voy a hacer mis propios certificados. y luego además lo mando a la gente con una tal, y pues, la gente hace una ilusión, mucha ilusión, ¿no? Pero bueno, lo importante es que está en inglés, aquí está. Este es el contenido, un poco, está hecho un poco así, dice, programa lo elemental de la navegación a vela, la seguridad a bordo y su correcta comprensión, maniobra a vela, trimado para el mejor rendimiento, maniobras de puerto, atraque, fondeo, desarrollo de técnicas de navegación aplicada, GPS, manejo procedimientos, habilidades para la vida a bordo y para reparaciones en la ruta, y lo más importante, buen humor, amistad y compañerismo a bordo. Y este era un poco la despedida, ¿no? de esto, que es, si la vida es un viaje y una aventura, navegar es sumergirse en la belleza de la vida, y aquellos que viajan y navegan contigo son y serán tus seres queridos. Voy a enseñar en un momentito, este es el viaje que tenemos proyectado para este año, que es un poco diferente y es un poco más largo. Son 9 semanas, vamos a navegar una semana hasta Ribadeo. Ribadeo es lo conocéis seguramente, una maravilla. De Ribadeo nos vamos a Vigo. Este viaje ya lo hemos hecho otros años también, pero es el Camino de Santiago de alguna manera. Entonces la segunda semana, que es cuando vienes tú, Fernando. Sí. Fantástico. Ya verás, qué bien. Ya verás. Y luego la tercera semana subimos a más o menos la misma zona. Esta vuelta es un poquito peor. Y luego nos vamos aquí a ver si podemos salir aquí y de aquí a... Entonces aquí lo que hemos hecho es, para no andar apurados, hemos puesto 10 días, nosotros semana y media, más o menos. Aquí viene José. Sí, aquí viene José. Sí. Yo le he empujado un poquito, aquí. José, quiero que vengas, porque aquí pues empieza un viaje. Y luego vamos a recorrer otra vez, vamos a parar por aquí y vamos a recorrer otra vez Normandía, porque esto es una maravilla. A mí me parece, si vamos a ver si llegamos un poco más a Normandía. Esto es la península de Normandía, esta es la zona del desembarco, estas son las islas del canal, aquí está Saint-Malo, esto es muy bonito. La zona de todo este golfo es el de las mareas de 12 metros de amplitud, de 11 metros de amplitud, que hay que verlo, y luego ya la vuelta de Bretaña Norte, a Brest, es otro sitio fantástico, y luego de Brest pues nos vamos otra vez a Quiberon. Aquí está Glenans, esto es Quiberon, que también es una maravilla. Ahí está la Trinité-sur-Mer, Viellac-sur-Mer, Belle-Île, todos estos sitios. De ahí vamos otra vez a La Rochelle, por aquí, y ya bajamos aquí. Este viaje es un poquito más largo, por eso hemos alargado una semana, aunque son 8 tripulaciones, pero una semana es un poco más largo,
pero tiene una lógica un poco más cómoda, de alguna manera, ¿no? Porque, digamos, este paso te puede salir bien. Normalmente es más fácil pasar para abajo en esta época del año, ¿sí? Por lo menos mi experiencia y tal, es más fácil. Y este paso este es un poquito más tal. Y esta ruta pues tienes que hacerla con, si es posible, con el paso de una borrasquilla pequeña que te ponga un poquito de viento, que te haga un poco de suroeste o sudes. O sea, hay que coger un pequeño... No es fácil, porque si tienes nordestes anticiclónicos, pues entonces te vas a acabar en Irlanda, que también lo he pensado, es posible. Es un poco... entonces, bueno, esta es un poquito la idea de... ¿Qué motor tiene el barco? ¿Qué potencia? Nada, el que trae de serie un motor de 29 caballos, un motorcico pequeño. Digo, porque esa travesía de altura, como no te acompañe el viento, con un motorcillo... Bueno, pero estos barcos, esto sí que es una ventaja de estos barcos, que son barcos de poco viento, ¿eh? O sea, es un... No digo como te lo encuentres de jeta, me refiero que son muchas millas para hacer dando bolos. No, imposible. Por eso digo que es que a nosotros nos pasó que iba a ir de Canarias a Madeira y fue imposible, o sea, hubo que cambiar a un plan B. Pues nada, espera un momento, voy a tocar una madera. Ya buscaremos. Eso tienes que jugar con los partes. Con los partes. Nosotros usamos la verdad es que es ahora para información del tiempo, pues muchas gracias por esa ratita. Para la información del tiempo estamos usando varias cosas, pero fundamentalmente usamos un servidor, se llama Sail Meteosim, que es catalán, es un servidor meteorológico de estos que coge meteorología de muchas cosas y te hace tal. Y yo llevo, creo que son 3 años con esto. Es barato y es muy bueno. Por ejemplo, para navegar aquí cerca, por ejemplo, para navegar donde navegamos el resto del año, que es cerca de Daya y todo esto y toda esa zona, con este saca unos esquemas que es Costa Vasca, bueno, y todo el perímetro, o sea, todo el litoral lo saca así, y puedes hacer, los días normales, puedes hacer un plan para un día, que si te tomas un ratito para decidir, haces una ruta todo el día sabiendo cómo moverte y te sale el día entero. O sea, no sé si me explico. Es decir, que tiene una calidad, normalmente tiene una certeza que tú vas diciendo, pues ahora mira, va a rolar el viento un poco así, va a subir un poco tal, y vas estimando dónde vas a estar, y dices, pues ahora hacemos esto, y hacemos a veces vueltas como circulares y tal, y clavadas. Sí, pero para navegación costera sí, pero navegación de altura y de tantas millas, claro, se supone que otra tripulación ha contratado el billete de avión. Claro, si el barco al final no puede ir allí y se tiene que desviar, pero muy lejos, a Francia, a cualquier sitio, ¿qué pasa con eso? Porque aquí nos pasó, había gente que tenía que subir y bajar en Madeira, tenía los billetes y los tuvo que anular. O sea, no puede pasar. Pero yo, ahora que te voy a decir eso, me estoy acordando de hace muchos años. Yo estuve una semana en Perú, una semana no, estuvimos 3 meses en Perú, que fuimos a la montaña y tal, y entonces estábamos haciendo ya un viaje en un camión, y entonces el camión pues tenía el motor mal, era ya un anturrial de esos, ¿no? Entonces el motor se paraba cada 2 kilómetros, pum, se paraba el camión, entonces bajaba el hombre y me daba a arreglar el motor, y bueno, arrancaba, y se paraba, y ya cuando se paró 15 veces, pues una de esas, yo que era todavía muy jovencito, me fui donde el hombre, me puse al lado y le dije, oiga, ya llegaremos. Y entonces el hombre dejó la herramienta, toda la herramienta así, se dio la vuelta despacio y dice, siempre llegamos. Y entonces yo me acuerdo siempre de eso. Pues no sé, ya buscaremos maneras, sí. No, pero puede pasar, ¿eh? Es verdad que... Eso yo con la experiencia que la hemos tenido. Sí, entonces, sí, lo que pasa es que esa ruta, ese viaje que dices tú... El que se apunte a esa siguiente semana tiene que saber que puede ocurrir eso. O sea, que no puede ser capaz de llegar en margen para que se cumplan los billetes de avión. Que se cruce es complicado. Entonces no sirve un billete que no puedas anularlo, tiene que ser un billete que puedas cambiarlo.
Lo malo es que aunque les diga que hagan eso, no van a estar seguros de que el barco va a llegar. Y no sé por qué, porque no puede pasar, pero tienes toda la razón del mundo, puede pasar. Sí. Pero ¿sabes qué ocurre? Que al final, esto Ignacio lo sabe muy bien, al final el viaje por mar es así, o sea, está lleno de imponderables por todos lados. O sea, si realmente tienes mala fortuna, pues el primer día partes el palo del barco, nada más empezar el viaje y se acabó. Sí, también. Que eso es pues, lo que puede pasar. O sea que, entonces, tienes que hacerlo lo mejor que puedas y no pasa nada más. Entonces, el compromiso que tienes está sujeto a lo que los marinos llaman la fortuna de mar. Entonces, es lo que tiene es como si vas a la montaña y esto que les ha pasado a las expediciones profesionales de montaña, ¿no? Que va un cliente a subir el Everest y si no sube el Everest le demanda al guía. Y dice, oiga, no, esto es un poco parecido. Es el imponderable, la mala suerte, dependes de las cosas, pero bueno, en principio, hombre, con 11 días por delante, pues hombre, pues encontrar hueco para pasar, yo pienso que se puede hacer. Es lo que casi seguro que se puede hacer. Pero esto, no os preocupéis porque el año que viene, en estas fechas, quedamos otra vez y os cuento lo que ha pasado. O sea, y además Fernando única, y entonces cogemos y... Bueno, yo tengo una cosa que no o sea, lo del... yo te he visto en YouTube, tienes una manera que me parece genial como explicar lo de poner el barco al pairo. Sí. Es genial, entonces yo creo que yo te animo, o sea, me parece muy bueno lo que haces tú en tus pequeños vídeos de YouTube, pequeñitos, pero muy bien esto. Muchas gracias. A mí por lo menos me ha ayudado, Muchas gracias. Por supuesto, pero es que, bueno, te lo agradezco mucho, pero que ya ves que son cosas de... Está hecho todo, todas esas cosas están hechas pues con una camarica así y tal, con muy pocos medios. Que no, te falta tiempo, pero bueno, pero al final, oye, pues una cosa que un poco, a veces lo he improvisado, eso hay mucha gente que cree en eso, que igual las cosas más elaboradas igual tienen menos autenticidad, ¿no? Entonces, hombre, yo también muchas veces cosas de esas que haces, pues las haces y estás trabajando, es decir, yo no me dedico a hacer vídeos, me dedico a atender mis cosas y tal, y entonces pues estoy con alguien y estoy intentando lo que sea, pero digo, oye, vamos a hacer un vídeo, y filmas un minuto, haces una mierdilla y luego lo apañas, una cosilla. Pero bueno, a la vez que estás haciendo cosas, hombre, hay muchas cosas, mira, una cosa que, si me extiendo mucho me decís, hay una cosa que a mí me ha hecho pensar mucho de todo esto, es que la experiencia que tú tienes navegando es muy intransferible, es muy personal. O sea, en cuanto al barco, en cuanto a ti mismo, tú navegas contigo, te tienes que aguantar y vas aprendiendo, hay mucho de autodidacta, ¿no? Hay bastante gente que navega, que es un buen marino, pero no es capaz de explicarte nada. Yo he navegado con personas que me doy cuenta que es un tío excepcional, pues pero no le pidas que te explique algo porque no sabe por qué lo hace, ni siquiera sabe por qué lo hace. Él sabe que esto va mejor así. Pasa mucho en la vela, por ejemplo. Toda la gente conozco gente yo que es caña de estos, y el hombre, el barco gana velocidad, o sea, nada, y el hombre va, pero no te puede explicar por qué. Él no te puede explicar por qué. Entonces, esto pasa. Entonces, como tu experiencia es muy transferible, es muy personal, muy subjetiva también, pues entonces, pues vale, puede servir que si tú a lo mejor no tienes seguridad en algo, dices, hombre, pues esto merece la pena contarlo, ¿no? Por ejemplo, temas de seguridad, pues esta tontería que os he contado, nosotros esta tontería que es una contra, pero es una contra fija, para la botavara, pues para mí es una de las cosas de seguridad más valiosas de la que porque es un aparejo que te gastas 100 euros, no te gastas más, un aparejo volante, improvisado, no tienes ni que montar un cácamo y tal, y yo te puedo decir seguro que o sea, en mi barco ha salvado a muchas personas de accidentes, a muchas, porque este barco, que veis aquí, este barco ha navegado algo así como 45.000 millas, este barco. Entonces, o sea, fíjate, te pueden pasar, y siempre con tripulaciones un poco así, pues uno de aquí. Entonces, fíjate si te pueden pasar cosas, o sea, y cosas, yo he visto sustos, o sea, por ejemplo,
días de viento, alguien que se descontrola del todo y bueno, dices, bueno, más vale porque bueno, aparte que rompas todo, es que o sea, esas cosas, por ejemplo, si tú lo puedes contar y se entiende, pues bueno, pues ahí queda, pero bueno, es un intento. Oye, pues muchísimas gracias. Por ustedes.